Es 4 de agosto de 2021 y estoy en Madrid. Mañana cojo un avión a las 7 de la mañana desde Barajas a Ámsterdam, porque me voy a un intercambio europeo con gente de toda Europa a un pueblito que se llama Omen, que está como a 1 hora y pico de Ámsterdam. Voy a estar allí alrededor de 20 días y estoy acojonada. Yo ya he hecho más intercambios de este estilo y siempre ha ido súper bien, pero nunca he hecho uno tan largo, y ahora con todo el tema de la pandemia y todo eso pues estoy un poco asustada. Hace un montón de tiempo que no socializo con gente y no sé por qué. El día antes me ha entrado muchísimo miedo y estoy cagada de ir a un pueblo en mitad de la nada con 55 personas que no conozco a convivir durante más de 2 semanas, todo en inglés. No sé, estoy pensando que no sé si me he equivocado o qué va a ser. Sé que luego seguro que me lo paso genial, pero ahora mismo tengo mucho miedo. Pues sí, estaba cagada de miedo por una cosa que ni siquiera era nueva para mí. Pero bueno, la vida, que normalmente va un poquito más rápido que yo, tenía que seguir. Así que, aunque a mis padres no les hiciese muchísima gracia la idea, aquí estoy, un 5 de agosto a las 6 de la mañana en el aeropuerto de Barajas, a punto de coger el avión. ¿Quién me mandará a mí a hacer estas cosas? Son las 6 de la mañana, he salido de casa como a las 4. Estoy ya en el aeropuerto, en Barajas. El vuelo a Ámsterdam sale a las 7, así que me he quedado todavía una horita esperando por aquí. Estoy viendo los Juegos Olímpicos. Estoy matadísima, reventada, pero bueno, con muchas ganas. Vale, a ver, os he dicho que iba sola, pero en realidad no iba sola. Había otros 4 españoles que iban también al intercambio, así que hablando con ellos un mes antes, decidimos coger los vuelos con un par de días de antelación para así poder conocer Ámsterdam y conocernos nosotros también. Como buenos turistas, hemos alquilado unas bicis, que a mí la verdad que me hace mucha ilusión porque me gusta un montón montar en bici. Lo que pasa es que aquí es una puta locura montar en bici. He estado a punto de morir como 3 veces, pero bueno, nos ha salido muy bien. O sea, nos ha costado 3 horas 11 euros y todo el día 14 euros. Así que como no sé muy bien hasta cuándo tenemos la bici, pues ya veremos. Pero es que esta ciudad es tan bonita, o sea, estoy enamorada de Ámsterdam, ojalá vivir aquí. No pensaba que me iba a gustar tanto, o sea, ha superado mis expectativas por 500. Y nada, hoy es ya viernes y mañana sábado ya nos vamos para Omen, para el intercambio. Estoy un poco nerviosa, pero bueno. Si tuviera que describir los 3 días que pasamos en Ámsterdam, que por cierto nos alojamos en un hostel súper chulo, creo que diría que fueron cuanto menos interesantes. Pero bueno, si algo saqué en claro es que es una ciudad preciosa y además muy fotografiable. Viajar sola es súper divertido, descubrirte la misma, no sé qué, no sé cuánto, hasta que te quieres hacer una foto para subir a Instagram y literalmente no hay nadie, así que tengo que poner el móvil en una escalera, el temporizador, y hacer lo que se puede. El sábado 7 de agosto, por si a estas alturas del vídeo todavía no sabéis en el mes en el que estamos, cogimos un tren al pueblecito donde pasaríamos los siguientes 17 días. Entre tú y yo estaba de los nervios, preguntándome todo el rato, ¿y cómo será la gente? ¿Y haré amigos? ¿Y qué actividades haremos? ¿Y qué nos darán de comer? ¿Y cómo será la casa en la que nos vamos a quedar? Pues todas esas dudas se resolverían esa misma tarde. Antes de seguir con la historia, vamos a situarnos en el mapa. Omen está más o menos al noreste de Países Bajos. Es un pueblo pequeñito, muy típico holandés, con un montón de casitas, molinos, un río. Os puedo contar 1000 cosas sobre Omen, pero creo que es mejor que lo veáis con vuestros propios ojos. El intercambio empezó con la presentación del proyecto y como cualquier otro campamento, con actividades introductorias para ir conociéndonos entre países e ir creando grupo. Y todo esto fue en la casa y en los alrededores, que tenían unas zonas verdes enormes y súper bonitas. Volviendo al tema de las actividades, una de ellas era organizar una noche intercultural, pues con bailes, comida y cosas típicas de tu país. Y la española, pues, digamos que salió muy española. Hostia, que se han puñado. Joder.
Otra tortilla. Te pesaba más lo que me Parece mi bota eso. Dame la... Ay, ¿qué cojones has hecho? Porque pesaba menos de lo que me pensaba. Yo Hostia, chavales, que no tenemos nada. Toda tarde para nada. Vale, pues aquí empieza la movida. Estoy muy nerviosa. Hoy es 16 de agosto de 2021, estamos en Omen, en Holanda. Y estamos Ya no estamos en Omen, ya más. Bueno, estamos saliendo de Omen ahora mismo. Estamos en un intercambio juvenil, pues estamos haciendo la actividad de outdoor, que es básicamente 4 días in the middle of nowhere, no sabemos dónde nos están llevando. Gracias, hombre. Pues tenemos un chaleco, lo que hemos podido meter en una mochila en 5 minutos y ya está, pues nos vamos al bosque o no sé a dónde nos vamos y a ver qué pasa. Es 15 de agosto de 2021, si no me equivoco, y estoy en algún punto random de Países Bajos, no sé dónde. Esta mañana, out of context, los organizadores del proyecto, a las 6 de la mañana nos han despertado aporreando la puerta, diciendo que teníamos que salir, que cogiésemos en 5 minutos todo lo que pudiésemos en una bolsa y que teníamos que irnos. Nos han soltado en un punto random del país, sin dinero, sin móvil, sin mapas, sin absolutamente nada, solo nosotros y lo que hemos podido coger en 5 minutos. Nos han revisado las bolsas para revisar que no hubiese dinero, ni móvil, ni nada. También te digo que los organizadores desde el primer día nos llevaban diciendo que íbamos a hacer una actividad grupal exterior, solo que no nos iban a decir ni cuándo, ni dónde, ni qué. Simplemente que estaba relacionado con la supervivencia. Y tanto que con la supervivencia. No he podido coger la cámara hasta ahora porque no me han dejado la mochila hasta ahora. Ahora mismo estamos en un camping. Durante todo el día lo que hemos hecho es ir desde un punto a otro del país, literalmente. Que por cierto, nos separaron a los 60 participantes en grupos internacionales de 5 personas, cada integrante de una nacionalidad diferente. Y mi grupo estaba formado por Antonio, de Portugal, Massimo, de Italia, Petra, de Croacia y Lucha, de Hungría. Como no teníamos dinero, ni móvil, ni nada, ni mapa, lo que hemos hecho básicamente ha sido parar a la gente por la calle. La gente nos ha dado de comer porque no teníamos comida, nos ha traído en coche hasta el punto en el que teníamos que venir. Lo único que tenemos es como un móvil súper pequeñito en el que nos van mandando SMS de dónde tenemos que ir. Tenemos como el destino a donde tenemos que ir y lo tenemos que ir hasta allí pues con nuestros medios, sin dinero y sin nada, pues pidiendo a la gente que por favor nos ayude o simplemente yendo andando. Hoy hemos tenido suerte y una señora increíblemente maja nos ha acogido en su casa, nos ha dado de desayunar, de comer, nos ha traído en coche al sitio en el que estamos ahora, que ahora nos quedamos aquí pues toda la gente del intercambio en un camping y hemos tenido mucha suerte, pero bueno, igual mañana no tenemos tanta. Nos quedamos aquí por la noche en un camping y mañana por la mañana nos dicen otro destino, sin móvil y sin nada, y tenemos que ir a otro sitio diferente. Creo que os voy enseñando un poco mi rutina por aquí, ahora que ya me deja la cámara y que puedo grabar los próximos 4 días que vamos a estar viviendo así. Está siendo una experiencia increíble, así que os llevo conmigo. Estas son las tiendas de campaña en las que vamos a dormir esta noche. Esa es la mía. Mi compañero, say something, Antonio. Bueno, habla en español. ¿Puedo hablar español? Sí. Estoy aquí con Celia, la persona más amable y responsable. Oh, de todo el grupo. Sí. Gracias. Nada. Nos acabamos de montar ya el campamento, que la verdad es que está bastante guay. Tenemos mesas por aquí están como todas las tiendas de campaña y demás. Y por aquí la zona de cocinas. Bueno, no he contado en ningún momento del vídeo que de repente tengo una ceja cortada, mal cortada. Pero bueno. Can I play too? Puta madre, me estoy quemando. Ay, joder. The worm. Buenos días a todo el mundo. Tengo un careto de muerta, no. Lo siguiente, nos hemos despertado, son las 9:30 más o menos. Como no tenemos relojes, pues tampoco os puedo decir la hora. Y nada, lo único que sabemos de hoy es que hoy nos van a dar unas bicis y que hoy sí que tenemos que cargar con la tienda de campaña y con todas las cosas que tenemos. O sea que el día de hoy va a ser muy diferente. Yo no sé si voy a poder con todo en la bici, pero bueno. We will see. El primer día con las bicis comenzaba fantástico. Parecía incluso que le estábamos cogiendo el truco a eso de llevar todo cargado a la espalda. Íbamos motivadísimos hacia el primer destino de ese día. Hasta que... ¡Ah! Antonio, ¿qué pasa? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Está cayendo una! ¡Ah!
La que me está cayendo la bici. Pues en mitad de toda la tormenta, Antonio y yo decidimos parar. Y de repente nos dimos cuenta de que estábamos perdidos, en mitad de la nada, y que el móvil de emergencia lo tenían nuestros compañeros que habían seguido hacia adelante, sin esperarnos. Pero después de este momento de pánico, unas señoras súper simpáticas nos guiaron hasta el pueblo de destino, y allí fue donde conocimos a Frank. Estamos en Echt, si no me equivoco, no sé muy bien cómo pronuncian ese nombre, que es un pueblo súper pequeñito. Era nuestro destino del día de hoy con las bicis. Hemos hecho unos 30 kilómetros más o menos en bicicleta, unas 4 o 5 horas entre que nos hemos parado y una cosa y otra. Y nada, hemos llegado al pueblo y hemos conocido a un señor que se llama Frank. Súper curioso, él mide como 2 metros o 1,95. Y nada, es un señor de unos 70 años que nos ha invitado a su casa, donde estamos ahora mismo, y nos ha invitado a comer, nos ha llevado al supermercado a hacer la compra, porque ya os he dicho que no tenemos dinero para comer. Entonces, pues eso, le hemos ayudado un poco como a limpiar su casa y tal, como para devolverle lo que ha hecho por nosotros. Todos los días que estamos haciendo esta actividad, pues nos dan como un destino y luego nos dan como unas actividades que tenemos que hacer. No tenemos por qué completar todas, pero bueno, pues las de hoy eran pues ayudar a la gente a limpiar su casa, a limpiar el jardín y todas esas cosas, para que a cambio pues nos diesen de comer. Así que nada, que aquí estoy en el jardín de Frank, ellos están dentro hablando con él, y es que me parece increíble que la gente nos deje entrar en su casa, que nos invite, que nos dé de comer y todo a cambio de nada, simplemente de contarnos un poco pues la historia de su vida, que encima Frank es una persona súper interesante, que lleva viajando toda su vida. Sobre todo por la zona de África y un poco por Asia y todo eso, y nos ha contado pues todos sus viajes y experiencias. Lleva viajando de toda la vida, desde que dejó de trabajar a los 40 años, o sea que imaginaros. No sé, me parece súper guay estar cada día en casa de gente que no conocemos, que nos abran las puertas de su casa, es como lo más bonito. Y bueno, el jardín que tiene es de 1 hectárea, o sea, os voy a enseñar ahora un poco porque me parece espectacular. O sea, el jardín es increíblemente grande, mirad toda la profundidad que tiene y todo hasta allí, hasta el fondo, que está la casa, está increíble cuidado. Nos ha dicho que vienen todos los niños del pueblo, la gente joven, y trabajan aquí en el jardín y con eso se ganan un dinerillo. O sea, que qué guay, estoy flipando, es el jardín interminable. Qué guay, madre mía, qué fuerte. De verdad que es que lo estoy repitiendo todo el rato, pero es que no puedo parar de flipar con que la gente nos deje, nos abra las puertas de su casa, estemos por aquí paseando, nos lleven al supermercado, nos den de comer, pues eso, se sienten a hablar con nosotros, que al final somos gente desconocida, que nos hemos conocido hace 1 hora en la calle, pero jolín, qué fuerte, lo que nos hemos encontrado caminando. Hermana, ¿qué pasa? Madre mía. ¿Qué es eso? Y luego esta es la casa, que es una típica Dutch house, con el techo así y demás, que luego por dentro pues es increíble también. Qué guay. It's almost free, so soon we'll probably know what is supposed to be our next destination. Belgian license plates, then they have to change it in Holland for the Dutch one. Celia, you're going to be the center of this recording. Yes. Yeah, you are. Hola. Yes, I am. Bye bye. Rich fucking lane. Here we go. Hey, let's go. We found it. Buenos días a todos. Otro día más de challenge. Nos hemos perdido. Seguimos con las bicis, solo que hoy lo que nos han dicho es que tenemos que llegar a otro pueblo a las 12 del mediodía, y hoy no tenemos ni retos ni nada, sino que nos va a estar todo esperando en el pueblo al que vayamos. Nos duele el culo muchísimo de la bici, no podemos andar más, toda la ropa la tenemos sucia, yo tengo unas pintas, todo está mojado. ¡Come on, guys! ¿Qué pasa? Son las 12 menos cuarto de la mañana. Ya hemos hecho, ¿cuántos kilómetros? ¿20 hemos hecho? Now, very important, don't open this until we are not here anymore. Okay? So? Okay. And then read, have fun. So what? I don't see you guys here. What? Supongo que os estaréis preguntando qué había dentro de la caja.
Pues simplemente un bote de tomate, espaguetis y un par de verduras. El reto era cocinarlo en casa de algún holandés, y lo superamos con éxito. Después de descansar un ratillo en un parque, hicimos una búsqueda exhaustiva de café y unos dependientes muy amables nos ofrecieron esta fantasía de aquí antes de seguir con nuestro camino. Y aunque tuvimos algún que otro percance, esa noche llegamos por fin al último camping de la ruta. Sí. Y toda aventura tiene que llegar a su fin, así que el 18 de agosto pusimos rumbo vuelta a Omen, donde pasamos nuestros últimos 5 días juntos, ansiosos de compartir todas nuestras anécdotas en carretera con todo el grupo. ¿Cómo están, chicos? Estoy triste porque es el último día y nos vamos mañana. No te preocupes que voy a morir. Es la última noche y estamos escribiendo las cartas de despedida para todo el mundo, que esto es siempre como lo peor de todos los intercambios. Aquí están los nombres de todo el mundo con los sobres. Aquí está el mío y pues la gente te va dejando cartitas, entonces este sobre lo cierras y no lo puedo abrir hasta que llegue a Madrid mañana y pues es una mierda la verdad, pero bueno. Y nada, pues estoy un poco triste, a la vez también contenta porque hoy vamos a tener una fiesta súper guay, pero es todo como súper emocional y súper... no sé. I want to do my video! I'm in a video! Present yourself! I'm Daniel. Where are you I'm from? Croatia. Good. This is Orosh. These are my And I'm favorite his people. Beautiful boyfriend. La última fiesta fue, pues eso, una fiesta de despedida. Revelamos quién era nuestro amigo invisible y disfrutamos de nuestras últimas horas en Omen. Hasta que llegó el momento que nadie quería, que era el momento de decir adiós. Una cosa curiosa es que acostumbro a despedir todas mis cartas con un "See you soon on the way", nos vemos pronto en el camino. Y es que siempre estoy segura de que de alguna forma u otra volveremos a coincidir. Y lo guay es que hasta entonces nos quedan todas las anécdotas y una historia que voy a querer contar muchas veces.